voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya. porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Familia, ¿cómo estamos? Déjame comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Has tenido un evento en tu vida que te marcó, que cambió? O sea, como que dices antes y después de ese evento. Yo te quiero platicar un evento en mi vida. Yo tenía 35 años y tuve un accidente. Un rinoceronte me cornó. Y a lo mejor tú dices, ¿y qué hacía este cuate alrededor de un rinoceronte? Bueno, esa es otra historia para otro tiempo. Pero, en ese día yo tenía 35 años y un rinoceronte puso el cuerno aquí, o sea, me embistió, y causó, pues bueno, daño en todo el tejido. Yo quedé noqueado instantáneamente y rumbo al hospital. Ya cuando yo me desperté, porque quedé inconsciente, cuando yo me desperté, ya iba rumbo al hospital, ya me dijeron lo que había sucedido. Digo, yo ya me lo suponía, pero al quedar noqueado me lo platicaron. Y entonces rumbo al hospital, pues obviamente vienes con las sirenas y la incertidumbre y qué va a pasar. Ya le estaban hablando a mi esposa, a la familia, etcétera. Y lo interesante es que en ese trayecto, antes de llegar al hospital, Dios puso un canto en mi corazón. O sea, yo no podía hacer mucho, ya estaba bien golpeado, simplemente estaba en manos pues ya de la ambulancia, y en cuanto llegué al hospital estaba en manos de los doctores y bueno, pues ya mi familia estaba encargando de las situaciones, la iglesia ya estaba orando y pues yo simplemente estaba ya, ahora sí que esperando lo que seguiría y cuál era el diagnóstico y qué proceso se tendría que hacer. Pero lo interesante a lo que voy es que Dios puso en mi corazón un canto. ¿Sí? Y es un canto que cantamos en la iglesia y lo cantábamos en esa época, en mi vida y en esa época en la iglesia. Y el canto dice: si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Así dice el canto. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Y bueno, el canto sigue, pero esa fue la estrofa o como el coro que de repente llegó en cuanto yo me desperté. Y entonces mientras yo estaba esperando, llegando y me analizaban, revisaban radiografías y diagnósticos y demás, yo todo el tiempo estuve tarareando ese coro. No podía hablar, o sea, yo simplemente estaba en la camilla y nada más podía ver hacia adelante, tenía el collarín, estaba inmovilizado, no sabían el daño a qué grado era, y yo solamente tarareaba este coro una y otra vez: si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Durante todo el tiempo, una y otra vez, yo estaba adorando a Dios. Y mi esposa cuenta que cuando ella la dejaron entrar ahí al cuarto de emergencia, obviamente me vio aquí todo esto sangrado y demás, pero en cuanto se acercó, me escuchó a mí tarareando ese coro y lo identificó. Y dice que a ella le dio paz que yo estuviera tarareando. Dice, por lo menos no perdió, no quedó así mal del cerebro, pero también le dio paz que yo estuviera adorando a Dios. Y durante todo el proceso, eso fue lo que hice: adorar a Dios. Y hoy te quiero hablar acerca de esto, porque la adoración es un arma que tú y yo tenemos para hacer guerra espiritual. Y a lo mejor tú dices, ¿guerra? ¿Que a poco estamos en guerra? Bueno, pues si no lo sabías, tú y yo estamos en guerra. Pablo dice, no tenemos lucha, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. O sea, no tenemos pleito contra seres humanos, aunque a veces parece que sí, pero Pablo dice, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces hay una guerra espiritual en la cual tú y yo estamos involucrados, porque más adelante Pablo también nos dice, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué necesitamos una armadura si no estamos en guerra, verdad? Pero como estamos en guerra, dice, pónganse la armadura de Dios para que puedan hacer frente
a las artimañas de nuestro enemigo el diablo. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces, nuestras batallas, estamos en una guerra espiritual, y nuestras batallas espirituales las ganamos a través de, y las batallamos a través de la oración de intercesión, a través de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la confesión de la palabra de Dios, de acuerdo a cómo nos guía el Espíritu Santo, como una espada de dos filos, a través de la sangre de Cristo. Pero a esta lista hay que agregarle la adoración. ¿Entiende esto? La adoración es una forma de guerra espiritual para vencer las artimañas de nuestro enemigo. Y entonces a esto vamos a entrar. Esta adoración corporal que tú y yo tenemos en la iglesia es un asalto a las líneas del enemigo. No es algo defensivo, es algo ofensivo. La adoración individual cada uno de nosotros tiene, como yo te platicaba en ese día en mi vida, también es combativa. Pero hay algo muy especial de la adoración corporal que en la Biblia se nos habla y está registrado. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto victorioso, o sea, levantan un canto ahí en Éxodo 15, cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Los venían persiguiendo, ¿no? Y Dios les dio una gran liberación. Y eso es algo tan interesante. La adoración entra en este momento en donde tú y yo estamos en guerra espiritual. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento en donde a Josué, o sea, después de Moisés, se levantó Josué como líder para llevar a todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, ahora iba a ser introducido a la tierra prometida. Y antes de su primera batalla, Josué, este líder, se encontró con un varón con una espada, ¿no? Dice Josué capítulo 5. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, o sea, era la siguiente batalla que le venía a Josué y al pueblo de Israel. Dice, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Y lo interesante es la respuesta, dice, de ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Se estaba a punto de hacer la batalla y la guerra. Y entonces es interesante porque este personaje que se presenta aquí es todo un misterio. Algunos dicen que es nuestro Señor Jesucristo y tenemos que entender esto. Jesús es nuestro Salvador compasivo, nuestro amigo, es el buen pastor, pero Él también es el comandante en jefe de los ejércitos del Señor. Y en la guerra, ahí está Jesucristo como comandante en jefe. Y te quiero llevar un par de ejemplos para estudiar más esto acerca de la adoración. Todo esto que hemos venido hablando acerca de esta adoración dentro de la iglesia, cómo es esta expresión apasionada hacia nuestro Dios, y donde cuando nos reunimos en este lugar de adoración y los fines de semana tenemos estas reuniones de adoración de principio a fin, y cómo la adoración juega un papel en la guerra espiritual. Entonces vamos a ir al primer pasaje que está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 20. Y es interesante porque la Biblia tiene grandes historias de Dios logrando victorias por su pueblo, por los suyos, ¿no? En respuesta a la adoración o aderezada, rodeada de adoración. En este pasaje, capítulo 20 de Segunda de Crónicas, Crónicas es un libro en el Antiguo Testamento que cuenta la historia de todos los reyes del pueblo de Israel. Primera y Segunda de Crónicas, ¿no? Va paralelo de Primera y Segunda de Reyes, pero va contando la historia de todos estos reyes. Josafat es rey del reinado del sur de Israel. Y el rey Josafat en este momento que tenía guerra contra los edomitas. Y venía un ejército, le avisaron a Josafat que venía un ejército muy numeroso, o sea, mucho más poderoso que
en este momento Judá, ¿no? Y lo interesante es que aquí Josafat, dice aquí en el versículo 1, después de esto los ejércitos de los moabitas y los amonitas y algunos meunitas, se juntaron, ¿no? ¿Verdad? Le declararon la guerra a Josafat. Y así, ¿verdad? A veces pasa, sin buscarla, de repente nos encontramos en una batalla. Llegaron mensajeros, informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está en Hasezón Tamar, ¿no? Versículo 3, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, esta es su oración: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en la tierra cuando llegó el pueblo de Israel? Y así continúa narrando todas las bendiciones de Dios que había dado, cómo peleaba sus batallas, ¿no? Versículo 10, ahora mira, los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones. Y así continúa, y ahora dice: mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Y luego dice en el 12, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Muy acusado Josafat, ¿sí? Porque hizo lo correcto. Antes de ir a la guerra, buscó la ayuda de Dios, ¿no? Y entonces dice que mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto a sus esposas, sus hijos y aun los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes, ¿sí? Y dijo, versículo 15, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos y los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Y entonces es interesante, ¿verdad? Porque vino esta palabra y del desánimo pues ya estaban un poquito más animados. Lo interesante es que después de esta palabra, Josafat, el rey, fue valiente, porque sabía que si la promesa de Dios era verdad, todo lo que tenía que hacer era adorar a Dios, dar gracias a Dios y ver cómo Dios peleaba por ellos. Y entonces, aunque sí convocó a todo el ejército, fíjate qué interesante, porque nos dice versículo 20, ¿no? Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxitos. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaba. Tú dices, bueno, van a la guerra y ahí están todo el ejército, y puso al equipo de levitas, ¿no? Al equipo de alabanza adelante, pero esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Ahora, lo interesante es que, no puso un canto así como de guerra para espantar a los enemigos, así que tú nos das la victoria, Señor, y harás que se achichinen todos sus huesos. No, él estaba cantando, ¿sí? Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Tú me dices, oye, pues como que no está muy el tono así bélico de este canto, pero
el canto no era muy violento, de hecho, nada violento, porque no hablaba ni de los enemigos, ni de los ángeles que Dios estaba mandando para la guerra, hablaba del amor de Dios, porque estaba en verdad adorando. Escucha esta, la adoración como arma de guerra no le dice a Dios qué hacer, no es acábalos, Señor, y quémalos y aplástalos y... No, está diciendo, Señor, tú eres increíble, tu amor perdura para siempre. Y solo estaba adorando la sabiduría y la grandeza, reconociendo que Dios es capaz de arreglar cualquier problema en la manera que Él decida hacerlo, que glorifique su nombre. Entonces, la adoración no se enfocó, del rey Josafat, no se enfocó en la batalla o en el enemigo, solo en la solución. ¿Cuál es la solución? Dios. Y ahí está enfocada la adoración, ¿sí? Versículo 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Y después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Y dice el pasaje que tardaron 3 días en despojar, porque traían riquezas estos ejércitos, los despojaron, pero tardaron todavía, todo el ejército que llevaba tardó 3 días. Era tan grande ese ejército, ¿no? Y entonces vemos, ¿no? O sea, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte. Sí salieron a la batalla, ¿sí? Pero no tuvieron que sacar la espada. Dios ganó su batalla, trajo confusión en el ejército enemigo. Y lo único que hizo Josafat y el pueblo fue adorar a Dios. Hay algo tan especial y poderoso cuando tú y yo adoramos a Dios, nos enfocamos en la solución, en Dios, y en hablar de Él y en exaltar lo bueno, lo bondadoso, lo benigno que es nuestro Dios para con nosotros, ¿sí? Qué interesante ejemplo, ¿verdad? Vamos a ir a otro ejemplo que ahora está en el Nuevo Testamento y es en el libro de Hechos capítulo 16 y ahora es con Pablo y Silas. Y es un pasaje también muy interesante. Pablo y Silas están en su viaje misionero, iban a las diferentes ciudades y lo que pasó en Filipos fue que llegando ahí, predicando el evangelio, pues el pueblo de ahí se les levantó en contra, los golpearon, los arrestaron injustamente y los metieron a la cárcel, nada más porque Pablo y Silas predicaron el evangelio, ¿no? Y algunos que hacían negocios ahí se vieron afectados por las buenas noticias del evangelio y entonces movieron a la turba y entonces estamos viendo otra guerra espiritual, porque obviamente el evangelio avanzaba y se levantó toda una guerra espiritual en contra Pablo y Silas, ¿no? Y este arresto injusto, golpeados fuertemente, porque estaban pero bien golpeados, los metieron en lo más profundo del calabozo. Y yo te pregunto, ¿no? O sea, ¿qué haces tú cuando estás en la cárcel con dolor y no puedes dormir? Tú dices, no, pues me levanto, saco la guitarra y comienzo a adorar a Dios, ¿no? Y a veces más bien nos pasamos quejándonos de Dios, ¿no? Pero o quejándonos de la circunstancia o murmurando, pero Pablo y Silas hicieron lo correcto y es una gran enseñanza para nosotros, adorar a nuestro Dios, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 23, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. O sea, golpeados, calabozo, frío y con cadenas ahí, ¿no? Alrededor de la medianoche, era tarde, ¿no? Y no podían dormir, yo creo. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. O sea, yo creo que tenían buena entonación, ¿verdad? Y los demás prisioneros que estaban también en una situación triste ahí en la cárcel, estaban escuchando este canto, estos himnos que Pablo y Silas estaban cantando a Dios. Y ahora, lo interesante es esto, o sea, Pablo y Silas
estaban cantando también de la bondad de Dios, en un contexto que no se veía la bondad de Dios, porque estaban en la cárcel. Pero ellos estaban en fe cantando todo lo bueno que es Dios. Ellos no sabían lo que vendría a continuación que vamos a leer, ¿no? No sabían lo que Dios quería hacer o si iba a hacer algo. O sea, no estaban cantando para provocar una respuesta divina. Pero hay una lección: toda adoración provoca una respuesta divina. Y entonces, aunque adoramos no para provocar una respuesta divina, simplemente con un corazón sincero para adorar a Dios, tenemos que saber que en este agradecimiento a Dios en nuestra canción, y aquí en este momento muchos podrán decir, ¿y Pablo y Silas de qué estaban agradecidos, no? Pero entonces viene la respuesta, versículo 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. O sea, imagínate la escena, todo temblando, entonces todo el mundo, ya los que estaban dormidos ya se despertaron, ¿no? Yo creo que estaban todos impactados porque se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas. O sea, a lo mejor la respuesta lógica hubiera sido, pues sale corriendo, ¿no? Dios te está liberando. El carcelero, cuando vio la escena de las puertas abiertas, se iba a quitar la vida, porque si a un carcelero se le escapaba un preso, o sea, el castigo era su propia vida. Y entonces dijo, pues ya de una vez mejor me quito la vida. Pero en el versículo 28 dice, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. O sea, un milagro está sucediendo, el terremoto, las puertas abiertas, pero aquí hay otro milagro, ¿no? Ni un preso se había escapado, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, fíjate la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, se estaba dando cuenta que estos hombres eran mensajeros del Dios vivo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. O sea, quizá el mismo carcelero estaba escuchando estos cantos que hablaban de Jesús, de la salvación que Dios había dado, ¿no? Y cuando sucedió todo esto, quedó impactado y su corazón ya estaba listo y diciendo, yo quiero de eso que ustedes tienen. Cree en el Señor Jesús, fue la respuesta, y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y les presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Ya no estaban en su casa, el carcelero los llevó ahí a su casa, o sea, de prisioneros, ahora eran invitados especiales, o sea, medianoche, y estaba viendo ahí toda una fiesta en la casa del carcelero. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a toda su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Todo esto desatado por unos cantos de adoración de dos hombres, ¿sí?, enamorados de su Dios, agradecidos con su Dios, aunque estaban en malas circunstancias. ¿Entiende? En el canto no estaban pidiendo que Dios hiciera algo específico, no sabían lo que iba a hacer. No estaban pidiendo juicio a la ciudad por el maltrato que habían recibido. No estaban reprendiendo al diablo, maldiciendo al carcelero. No, solamente estaban adorando a Dios, así como lo hizo Josafat, por su bondad y gran amor. Estaban adorando a Dios. No sabían lo que iban a hacer, lo que Dios iba a hacer, no lo sabían, pero sabían que en su corazón había adoración para ese tiempo. Así que no estaban adorando para estimular una respuesta de Dios, ¿sí? Pero yo creo que ellos fueron tan sorprendidos como todos los demás y el carcelero, ¿no? Todos los más presos. Pero Dios respondió su adoración. Y es esto: si adoramos, estamos peleando.
O sea, es una arma de nuestra milicia. Es otra de las armas que tenemos para nosotros pelear. Sí hay que orar e interceder, claro que sí. Hay que hacer guerra espiritual con todas las otras armas de nuestra milicia. Pero llega un momento en donde solo tenemos que adorar y alegrarnos en su soberanía, diciendo: Señor, yo hasta aquí puedo, ¿no? O sea, como Josafat diciendo: pues yo no puedo enfrentar este ejército, pero tú sí puedes. Como Pablo y Silas ya estaban ahí, o sea, en la cárcel golpeados con los grilletes, diciendo: pues lo que nos queda es adorar, ¿no? O como el testimonio que yo te conté, yo no tenía más que hacer, más que adorar a Dios y esperar que Él me cuidara en todo ese proceso. O sea, Dios es Señor sobre cada dilema. Y cuando nos alegramos en su poder, Él va a la batalla. Él va a la batalla. Y de acuerdo como el Espíritu nos dirija como iglesia, nosotros tenemos que adorar. Y cada domingo que estamos adorando, hay cosas que están sucediendo en las regiones celestiales, en el mundo espiritual, que en ocasiones no nos damos cuenta, pero sabemos que está haciendo un impacto, porque Dios responde a nuestra fe y obediencia. Como que cuando Dios nos ve adorar, en especial en esas circunstancias, como que Dios dice: wow, mi iglesia en verdad cree que yo estoy sobre esta situación. Mira cómo se alegran en mi poder, aún en medio de la crisis. ¿Cómo no va a responder? Entiende esto. En medio de la adoración, ¿te acuerdas ese pasaje donde está José y se encuentra ese varón con la espada y le dice: o sea, eres de nuestro en contra? Y el otro dice: de ninguno, ¿no? O sea, estoy yo aquí. Pero en medio de la adoración, Dios no se mantiene neutral, tomará el lado de su pueblo. Cuando tú y yo lo adoramos, o sea, Él va a tomar nuestro lado. Fíjate este pasaje en Génesis 49. Dice: tú, Judá, dominarás a tus enemigos. ¿Sabes qué significa la palabra Judá? Significa adorar. Y lo que está diciendo este pasaje es: tú, adorador, dominarás a tus enemigos. ¿Te acuerdas que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad? Porque Él dice: tú, adorador, vas a dominar a tus enemigos. Mientras adoras, ¿quién soy yo? Yo voy a pelear tus batallas. Te voy a dar algunos pasajes para ir redondeando esto. Salmo 8, versículo 2. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza del labio de los pequeñitos, de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. O sea, qué salmo, ¿verdad? O sea, él dice que está perfeccionando la alabanza en aquellos niños. Y se puede referir también espiritualmente, porque a lo mejor dices: pero yo no sé acerca de esta guerra espiritual. Pero sí sabes adorar a Dios, porque tienes eso en tu corazón, adentro de tu corazón, y lo profundo de tu corazón, decíamos, está conectando en lo profundo de Dios. Y en cualquier situación, en especial en esas situaciones adversas, tú y yo levantamos esa adoración a Dios y vamos a silenciar al enemigo y al rebelde. Otro pasaje, Salmo 149. Dice: lanza a voz en cuello alabanzas a tu Dios. Y es interesante porque algunas traducciones en inglés han puesto ahí alabanzas profundas a tu Dios. O sea, hay alabanzas que son profundas, nuevamente porque salen de lo profundo de nuestro corazón, en el momento de ciertas circunstancias en donde, a pesar de lo que está sucediendo, tú y yo estamos adorando a Dios. Y dice: y toma entre tus manos una espada de dos filos. Es interesante porque la espada de dos filos es la palabra de Dios. Y dice: para que tomes venganza de pueblos y naciones, para que pongas cadenas de hierro sobre reyes y gobernantes, para que se cumplan las sentencias que Dios dictó contra ellos. Pueblo fiel de Dios, esto será para ti un motivo de orgullo. Alabemos a nuestro Dios. Y es interesante porque este Salmo 149 está uniendo la adoración, estos cantos de adoración, con la proclamación de la palabra. ¿Qué es lo que sucede en estas reuniones
de fin de semana, en estas reuniones generales de la iglesia, en donde cantamos estos cantos, pero también abrimos la palabra de Dios y la predicamos y la profetizamos como espada de dos filos, dice la Biblia, que es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne los pensamientos. Y hay una relación increíble y hermosa entre cantar a Dios y el predicar. Hay algo poderoso que está sucediendo para la guerra espiritual, porque cuando se combina la adoración con la autoridad de la palabra, se produce una combinación poderosa y el reino de Dios se mueve hacia adelante con poder. Cuando adoramos, si adoramos, Él pelea nuestras batallas, porque Él toma el partido. Él dice: yo tomo este lado de mi pueblo que me está adorando. Comencé hablándote de ese evento que yo tuve a los 35 años. Y mira, fue algo increíble, porque yo estaba adorando a Dios. Cuenta mi cuñada que me pudo acompañar, me tuvo que acompañar, no sé si pudo o me tuvo, pero estaba ahí conmigo en la ambulancia. O sea, ella dice que la presencia de Dios se sentía ahí. Yo no tenía dolor, yo nomás estaba cantando, obviamente sabía lo complicado del asunto, pero yo adoraba y ella se dio cuenta de eso. Cuando mi esposa me vino a ver ahí en emergencias, ella recibió una paz porque dijo: aquí está la presencia de Dios. Y los médicos se pusieron a hacer la cirugía y todo lo que tenían que ser necesario. Y luego los médicos nos comentaban: si el cuerno hubiera entrado medio milímetro, o sea, porque todo el impacto lo recibió una de las muelas y esa muela se impactó en el seno, pero, o sea, no se fracturó la mandíbula. Toda esta cicatriz que ves aquí es de eso, pero no se fracturó la mandíbula. Todo el impacto lo tomó una muela y esa muela ahora sí que dio su vida por mí, porque la perdí, pero recibió todo el impacto. Pero decían los médicos: si hubiera sido medio milímetro para cualquiera de los 4 lados, hubieras perdido la vida. Mi esposa hubiera quedado viuda a los 35, ¿sí? Ya no hubiera tenido los otros 2 hijos que tuve después de los 35. O sea, hubiera sido otra historia, pero Dios guardó mi vida. Y ¿sabes qué? Más allá de eso, ese tiempo Dios acomodó mis pensamientos. A veces necesitamos un buen golpe, ¿verdad? Para que nuestras ideas se nos acomoden, porque yo vi la mano poderosa de Dios y Él cambió mi vida. Y lo que yo hice fue adorar a Dios. Guiado por Él mismo, adoré a Dios y Él peleó mi batalla. ¿Qué batalla tienes, familia? Adora a Dios. Tenemos batallas como iglesia, porque la iglesia de Cristo, ese faro de luz en medio de la sociedad, está recibiendo un continuo golpeteo por todas estas fuerzas del mal, por todas estas corrientes ideológicas, por todos estos golpes que vienen hacia nuestra fe, hacia nuestra manera de pensar, hacia nuestra moral, hacia la familia, hacia la institución matrimonial, etcétera. Y tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Guerra espiritual. ¿Cómo? Adorando a Dios en todo tiempo. Escucha esto: cada domingo que tú y yo nos reunimos para adorar a Dios juntos como iglesia, algo está sucediendo. Es lo que tenemos que hacer porque amamos a nuestro Dios y nuestro corazón se derrama delante de Él. Y cosas están sucediendo dentro de nosotros, pero cosas están sucediendo alrededor de nosotros. No paremos de adorar, y aún más tenemos que buscar esa adoración profunda que Él pide, que Él está buscando. ¿Lo haremos? ¿Adoraremos en espíritu y en verdad? ¿Seremos puntuales para conectarnos desde el principio hasta el final de la reunión? No perdernos nada, estar sintonizados y estar sabiendo que todo esto está contribuyendo en el plan, en el perfecto de Dios. Yo no sé lo que Él quiere hacer: abrir cárceles, derrotar ejércitos, sanar muelas. Yo no sé qué es lo que quiere hacer, pero lo que sí sé es lo que tenemos que hacer: adorar a Dios por su amor y por su bondad, y no cansarnos de eso y crecer en esto. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un buen Dios, tú eres un Dios cercano. Gracias, Señor, porque mientras adoramos tú tomas parte con nosotros, Señor, y tú peleas nuestras batallas. Gracias, Señor, porque viendo hacia atrás reconocemos que tú nunca nos has dejado solo,
que siempre has estado ahí con nosotros. Y te damos gracias. Y de eso cantaremos, Señor, porque tu gracia pasada es la garantía de la gracia futura que recibiremos. Y mientras tanto la recibimos, adoramos y exaltamos tu nombre. Señor, yo te pido que tú destapes, Señor, a esos adoradores en cada uno de nosotros, Señor, que nos lleves a un nuevo nivel de adoración, el que tú estás buscando, Señor. Padre, perdónanos si nos hemos distraído, Señor, si en estos tiempos donde deberíamos estar adorando estamos distraídos o quejándonos, Señor. Hoy sabemos qué es lo que nos toca hacer, Señor, y lo haremos de una manera que te exalte, que te agrade, que te honre y que mueva tu corazón. Guíanos en esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues familia, la siguiente semana seguimos hablando acerca de esta adoración que Dios está buscando, estos corazones de adoradores que Dios está buscando, adoración en espíritu y en verdad. No te la pierdas. Dios te bendice.